La economía se está dinamizando, aunque los opositores al gobierno señalen que las cifras están por debajo de las del 2019. Lo cierto es que existe una recuperación en los comparativos que se establecen anualmente. Y vamos a hablar de esos y de otros asuntos con el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, por la invitación. Un saludo cordial para todos tus televidentes. Entre los números positivos del régimen está el incremento de las ventas. Se recuperan a buen ritmo y, si no me equivoco, lo escuché decir hace no muchos días, que cerrarán el año en 200.000 millones de dólares. Eso es, ¿rebote pospandemia o hay una verdadera reactivación económica? Es una verdadera reactivación. Si tú le tocas el pulso a la microeconomía, ves que las ventas de enero a septiembre de este año superan los 160.000 millones de dólares, y eso supera el mismo periodo del año 2019. El 2021 pudo haber sido año de rebote. El 2022 es un año de crecimiento sobre crecimiento, es un año de un crecimiento de reactivación. Y proyectando diciembre superan los 200.000 millones de dólares. Eso es una muy buena noticia, porque cuando te metes en el detalle, la economía se le divide en 20 sectores. Y son 18 de los 20 sectores que están creciendo. Es un crecimiento de la reactivación microeconómica transversal, acompañado de un control de la inflación. Hace poco estuve en Washington, el problema mundial es la inflación. Ecuador tiene la tercera inflación más baja de todo el continente americano. Además, ayer el presidente de la República lo anunció, la cifra de empleo adecuado de mayo del 21, cuando Guillermo Lasso llega al poder, a septiembre de este año, supera el 500.000 de personas con empleo. Esos son núcleos familiares, familias que tienen a personas, perceptores de ingresos que consiguen un empleo fijo. Eso es positivo. Y ya vamos a ir al tema de los empleos, ministro, pero antes, si hay más ventas, si tenemos más ventas, se entiende que existe una correlación con el incremento en los empleos en el país. Usted acaba de decir, 500.000 desde que asumieron el poder. Sin embargo, si tenemos en cuenta que ha transcurrido un tercio del gobierno y que la oferta es de 2 millones de empleos, están ligeramente en déficit, pero entendemos que la oferta inicial se mantiene, o ya cambiaron de idea. Sigue siendo el mismo norte, la generación de empleo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha definido ese como el norte para todas las carteras de Estado. Todo esfuerzo es para contribuir en la generación de empleo. Lo estamos haciendo, más de 500.000 de empleos creados desde que Guillermo Lasso llegó al poder. Ahora, es importante decir que tenemos más indicadores positivos. Por ejemplo, el índice de confianza empresarial, que es una encuesta anónima que hace el Banco Central todos los meses, le pregunta a los empresarios, el próximo mes usted va a vender más, usted espera ser más rentable, usted espera contratar más gente, está en el punto más alto, más de 1.600 puntos. El presidente ha dicho que a él las encuestas le importan un pito, entonces. Está bien, pero son indicadores de cómo los motores de la economía están empezando a rugir. Entonces tienes ventas en niveles históricos para los años comparables, ajustado por inflación, ajustado por población, tienes la generación de empleo, tienes el índice de confianza empresarial, tienes la inflación controlada. Son indicadores positivos que también repercuten en una mayor recaudación. Eso le quería preguntar, ¿ese rugido económico se hace carne? Si el incremento de las ventas hasta agosto era un 15% superior a las del año pasado, y eso que falta diciembre y toda la dinamización que traen consigo las fiestas de Navidad y de fin de año, ¿de cuánto es el crecimiento en la recaudación de impuestos? El incremento en la recaudación tributaria en lo que va del año está 30% encima del año pasado, y cuando haces un desglose para ver cuánto específicamente es el IVA, que de nuevo es una forma de marcarle el pulso a la microeconomía, ese IVA representa un 80% de ese incremento de la recaudación. Así que son buenos indicadores, buenos síntomas que marcan que hay una recuperación que está en curso. No se puede entonces, ministro, hablar de dificultades económicas ni tampoco venir a llorar pobrezas, porque aparte de estas cifras positivas a las que usted hace referencia, tenemos que el petróleo ha estado por encima del valor presupuestado los primeros 6 meses del año, con un precio $35 por encima de lo previsto. Hay más ventas, por ende más ingresos por concepto de tributos, sin contar el hachazo de la reforma tributaria que dijeron que no iban a hacer. Pero bueno, ¿cuánto dinero adicional ha recibido el gobierno en estas dos cuentas? Aquí la palabra clave es la prudencia. El Ecuador ya vivió lo que era apostar a que el precio del petróleo se iba a mantener alto. Esa fue la década despilfarrada, y producto de eso nosotros estamos saldando deudas históricas. Entonces nosotros con el petróleo somos muy prudentes. Además, recordemos 3 cosas. Primero, la rotura del SOT y del OCP en el primer trimestre de este año, que le costó al país más de 250 millones de dólares. 1. 2, los 18 días de paralización del mes de junio le costaron al país, por concepto de petróleo que no se puede exportar, alrededor de 300 millones de dólares. Y 3, estamos entrando en un entorno de recesión global. Entonces tenemos que ser muy prudentes y hacer justo lo contrario de lo que hizo esa banda del socialismo del siglo XXI. Aquí somos prudentes, mantenemos el orden fiscal, el enfoque social y
el acento en la reactivación de la microeconomía nacional. Está bien ser prudente, ministro, pero a ritmo de 490.000 barriles diarios de petróleo que produce el país y con un valor del barril, con un precio del barril de crudo por $35 encima de lo presupuestado, estamos hablando de 500 millones adicionales de ingresos de enero a junio. Entonces, la cosa no es que ha estado tan mal. Mira, ¿y qué hacemos con esos recursos? Porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo que ha definido es que la estrategia del orden fiscal es para poner esos recursos con un mayor enfoque en lo social. Déjame darte un par de ejemplos rápidos. Hablemos de las deudas atrasadas. Eso, ministro, exactamente. Porque es importante del IES a los gobiernos autónomos descentralizados, a los jubilados, deudas que en algunos casos se remontan al 2008. Así es. ¿Cuánto se ha pagado? Mira, con respecto a la seguridad social, hemos pagado 300 millones de dólares por concepto de deudas que tenía el Estado con el IES del año 2011 en adelante. Hemos dicho, qué indolencia de gobiernos que no pagaron y por otro lado autoridades que no cobraron durante más de una década con la seguridad social. Además con la seguridad social, y esto como una primicia para el presupuesto que vamos a entregar a la Asamblea en los próximos días, la proforma, se va a ver reflejado full, el 100% de la contribución del 40% del Estado de la Seguridad Social, como debe ser. Eso se lo va a entregar en los próximos días, tenemos del tiempo que nos da la ley hasta fines de este mes, pero aquí lo importante es que eso es lo que debe realizarse, pero es que eso nadie lo ha hecho, pues si el gobierno anterior ponía solamente lo que iban a alcanzar a pagar y el gobierno del socialismo del siglo XXI eliminó la contribución del Estado a la Seguridad Social. Hemos pasado de esa despilfarra a tener un gobierno que pone orden en lo fiscal, enfoque en lo social. Ese es un ejemplo. El ejemplo de los jubilados que tú mencionabas. Estamos pagando 140 millones de dólares a jubilados. Maestros que se jubilaron en el año 2008. Estamos pagando a pequeños municipios y prefecturas 179 millones de dólares por valores que el Estado les debía del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Estamos pagando también a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 95 millones de dólares que se les debía del gobierno anterior. También con el FINGAT, que es un fondo que se canaliza a municipios y prefecturas a través del BEDE desde el año 2017. Estamos haciendo muchos esfuerzos poniendo en orden en la economía para saldar esa deuda social histórica. Y ya que están pagando deudas, páguenles también a los ex trabajadores de los medios incautados. Hay dinero para hacerlo, dejen de buscar excusas y cumplan con aquello que fue también un compromiso de campaña. Ministro, la seguridad no es su ámbito, pero usted es el que maneja la plata. Y resulta que el gobierno está gestionando 5.000 millones de dólares a los Estados Unidos y no está claro bajo qué figura es que se requieren esos recursos. ¿Es préstamo, donación o qué? A ver, el gobierno nacional dentro de sus prioridades tiene una estrategia, orden fiscal, enfoque social, y eso tiene que ver también con recursos adicionales para el problema de seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Primero, en la proforma que se va a entregar a la Asamblea en los próximos días, estamos fortaleciendo los presupuestos de seguridad, específicamente en Policía Nacional, para tener 8.000 nuevos policías. Recordaremos que el Ecuador tiene un déficit de policías. De acuerdo a la norma internacional de la ONU, se requieren 4 policías cada 1.000 habitantes, Ecuador tiene 2,7. En números absolutos tenemos 53.000, cuando deberíamos tener 80.000, falta ese saldo de 27.000, y de aquí al 25 vamos a ir nosotros saldando esa deuda histórica, otra deuda histórica que tiene el Ecuador. Entonces son más recursos, tener 8.000 policías más. Eso arranca inmediatamente, está en la proforma. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto más a la policía? Porque 1.200 millones dijo el presidente que iba a dar hasta el 2025. El presupuesto anual por año de la Policía Nacional es 1.200 millones de dólares. Ese es el presupuesto. De lo que va de este año está ejecutado ya un 75%. Entonces, lo que estamos hablando, lo que ha planteado el presidente son recursos adicionales. Y a la pregunta inicial, con un financiamiento. Eso es lo que se está buscando. Un préstamo. Así es, financiamiento, recursos adicionales a los presupuestarios para poder en los siguientes años seguir teniendo un fortalecimiento en la infraestructura de seguridad y que eso nos permita luchar contra este flagelo del narcotráfico, que es un crimen organizado que el gobierno decidió enfrentarlo a finish. ¿Y cómo va, ministro, esa búsqueda de financiamiento? Porque el que se encarga de conseguir los recursos es usted. Mira, te diría que tenemos buenas noticias para el país porque actualmente, en estos días, estamos en la última revisión con el Fondo Monetario Internacional, el principal organismo multilateral, el que no solamente te facilita recursos para la inversión social, sino que además es una suerte de aval que te permite que los demás organismos multilaterales te puedan seguir apoyando. Y puedo decir con bastante confianza
que en diciembre, cuando sea digamos, ya el directorio y la entrega del último desembolso, Ecuador lo va a recibir y será la primera vez en décadas que el Ecuador logre culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez en décadas que el Ecuador logre culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos prepara muy bien para el próximo año, que es un año complejo para el mundo. Sí, pero ese aval del Fondo Monetario va a permitir que Ecuador consiga esos 5.000 millones para seguridad exclusivamente. Mira, sin eso sería muy difícil, con eso tienes un entorno que es muy favorable. Entonces nosotros la programación financiera para el próximo año la tenemos lista, vamos a estar trabajando con organismos multilaterales, vamos a estar trabajando con distintas entidades. No estamos pensando en este momento salir al mercado internacional con emisión de bonos. Más adelante puede ser, en este punto del camino tenemos un plan debidamente financiado. Tenemos una proforma que es una herramienta de desarrollo nacional donde vamos a seguir con esta estrategia del orden fiscal, el enfoque social y la reactivación de la microeconomía nacional. Ya que menciona el mercado internacional de bonos, ministro, ¿recomprar deuda es una posibilidad de real o solo fue una idea expresada en voz alta? Mira, lo que es liability management o manejo de pasivos son parte de las alternativas que cualquier país tiene dentro de lo que puede hacer para manejar sus activos y sus pasivos. Así que el Ecuador mantiene todas las opciones abiertas. Ya los detalles, pues, nos gusta hablar a nosotros sobre hechos consumados. Hoy lo que te puedo decir es que tenemos un compromiso con nuestra consolidación fiscal. Teníamos un déficit hace un par de años que era 7 puntos del Producto Interno Bruto. Vamos a cerrar este año con 1/3 de ese déficit, con alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto, y para el próximo año vamos a seguir bajando poco a poco ese déficit fiscal hasta en el 25, tal vez antes, tener un superávit fiscal. Y eso es positivo, porque esa es la única forma de romper las cadenas del endeudamiento agresivo que nos dejó el socialismo del siglo XXI. De la misma forma que en las finanzas personales o corporativas, una empresa, un individuo necesita generar superávit para poder crecer, lo mismo el país. Y hacia allá vamos, una estrategia de orden fiscal y enfoque social. Y ya que usted hace referencia al 2023, ministro, el otro día el presidente adelantó que en esa proforma que usted está terminando de ajustar, se va a incrementar el rubro para educación superior en más de 190 millones de dólares en total. ¿Tiene ya la cifra de cuánto se va a destinar el próximo año a gasto social? Mira, los detalles los veremos reflejados en la proforma, pero ¿qué sí te puedo anticipar? La proforma, que va a ser nuestra herramienta de trabajo para desarrollar la economía del próximo año, tienes mayor gasto corriente, sueldos y salarios, por concepto de una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a aumentar la masa salarial de educadores en alrededor de 450 millones de dólares. Eso es ineludible, por un lado. Por otro lado, estamos haciendo muchísimos esfuerzos por el lado de los ingresos, sin necesidad de subir impuestos, trabajar y tener una mejor recaudación. Eso es posible y es lo que ya hemos estado haciendo este año. Te contaba cómo hemos incrementado la recaudación tributaria. Inclusive, vale la pena decirlo, hemos bajado impuestos y hemos recaudado más. Un par de ejemplos: el ISD e ICES, impuestos a consumos especiales, que los hemos bajado, y de enero a agosto este año, que estaba, por ejemplo, en el caso del ISD del 4%. Están analizando además una reforma Hemos arancelaria. recaudado más que el año pasado, el 5%. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, que nos está permitiendo reactivar la economía. ¿Qué más estamos haciendo? No de lo que vamos a hacer, de lo que ya hemos hecho, que simplemente lo vamos a hacer con mucha más fuerza, el impulso desde la banca pública. Ya hemos entregado más de 1.750 millones de dólares desde la banca pública para la reactivación de la microeconomía de la gente que está en la calle, a través de Banecuador, más de 500 millones de dólares, 100 millones en el conocido crédito de las oportunidades, 1% de interés, 30 años plazo, y alrededor de 500 adicionales desde Banecuador para operaciones un poco mayores, con tasas preferenciales, pero créditos promedio tienes de 50.000 hasta 150.000 dólares. En el caso del crédito de las oportunidades del 1%, hemos beneficiado a más de 42.000 ecuatorianos con más de 100 millones de dólares. En el pasado le entregaban 100 millones de dólares a 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, es un cambio radical, eso reactiva la microeconomía, también desde CONAFIPS, que es la banca de segundo piso para las cooperativas, pero yo y le también pregunto, desde el BEDE. ¿Cuánto le van a destinar a gasto social para el 2023? Eso ya lo deben tener definido. Sí, mira, el promedio del 21 y el 22 fueron 13.000 millones de dólares. Es una cifra que le he comentado. Para el próximo año la cifra supera ese valor y está alrededor de 14.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Del presupuesto sectorial, y sectorial es la palabra clave aquí: salud, educación, trabajo,
vivienda y bienestar social. Bienestar social son bonos, en el 2019 1 millón de personas tenían bonos, en el 2022 1.455.000 núcleos familiares reciben una transferencia monetaria para poder enfrentar la situación. Ministro, 3 demandas de inconstitucionalidad tiene la reforma tributaria y la posibilidad, además, de que la Asamblea en cualquier momento la tumbe. ¿Ustedes han analizado ese escenario y cuáles serían las opciones ante aquello? Mira, se analizan todos los escenarios, siempre se tiene el plan A, el B, el C, pero nosotros confiamos en la capacidad que tiene nuestro gobierno para encontrar siempre un camino que nos siga llevando a esa reactivación, que la gente la sienta. Cuando hablamos, lo que hemos estado conversando, ventas que van a estar en el norte, los 200.000 millones de dólares este año, y que no son ventas de un sector, de 2, de 3, de 4, de 5 sectores, que son ventas del 90% de los sectores de toda la economía ecuatoriana. Cuando hablamos de que si el problema en el mundo es la inflación y Ecuador tiene la tercera inflación más baja de todo el continente latinoamericano. Cuando hablamos de que la inversión social del gobierno de Guillermo Lasso en el 2023 superará la cifra promedio de los últimos años, lo cual es un 60% más que gobiernos anteriores, son datos positivos que nos permiten saber de que vamos a ir recuperando poco a poco esa senda de crecimiento. Y el gobierno se enorgullece, podríamos decir casi que se jacta de que pese a las condiciones negativas, exógenas que tiene el país, crece el empleo, crecen las ventas. Usted hace más de un mes dijo que esperaba que en consulta popular se incluya una pregunta sobre el trabajo por horas, pero como que no le hacen mucho caso en la oficina donde se analizan esos temas. Yo creo que ahí la gran oportunidad histórica y la deuda pendiente la tiene la Asamblea Nacional, porque es en la Asamblea donde se cocinan las leyes y eso debería salir de ahí, un estado natural de las cosas, y yo veo ahí una oportunidad. Ojalá que la Asamblea esté a la altura de las circunstancias y trate un proyecto de ley que permita dar facilidad a la contratación. Ministro, con todo respeto, o sea, ténganle más confianza que incluyan una pregunta de ese tipo en la consulta popular a que la Asamblea dé su brazo a torcer. Algo que te puedo anticipar, el gobierno nacional desde el Ministerio de Trabajo va a presentar próximamente nuevas modalidades de contratación, también en la línea de facilitarle la vida a todas las personas que quieren trabajar y al emprendedor que quiere contratar. Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Y luego de la pausa volvemos con el general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, desde su experiencia. ¿Qué está haciendo falta para bajar la agresividad criminal que se derrama por todas las regiones del país? Ya regresamos. Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y la plataforma que quieras. Porque no estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Se ilumina un nuevo día en el camino, disfrutando la alegría y sencillez de nuestra gente. Porque sabemos que trabajando con pasión y con esfuerzo, venceremos cualquier reto. Tendemos puentes y avanzamos en una misma dirección. Recorriendo carreteras, uniendo pueblos y sirviendo al Ecuador. Tenemos un corazón cargado de potencia. Dongfeng es el camión y Mavesa es el respaldo. No postergues tu salud dental. En Dental Láser, nuestros protocolos de bioseguridad garantizan una atención segura, libre de riesgos de infección.